empezar la clase en la mañana de hoy, dándole nuevamente buenos días, ¿listo? Y esperando de que este tema que vamos a desarrollar en la mañana de hoy sea de mucho provecho para ustedes. ¿Listo? El tema de hoy es el relacionado con la higiene y seguridad en el trabajo. Bien, realizando una breve introducción al tema, podemos decir que la administración de recursos humanos o la administración de personal o como se conoce actualmente, ¿sí? La gestión del talento humano abarca actividades como estudiar el elemento humano, que es la pieza fundamental para toda organización, ¿sí? ¿Para qué estudia el elemento humano? Para ejercer diferentes funciones o actividades en la organización. ¿Listo? Entre esas actividades que desarrolla la gestión de talento humano, tenemos la vinculación de personal, ¿sí? La evaluación del desempeño humano, tenemos también el diseño de cargos, tenemos los planes de beneficio social, tenemos también otra actividad importante que es el adiestramiento de personal, ¿sí? O la capacitación de personal, ¿listo? Así como también vela por satisfacer las necesidades de sus empleados. Y compañeros, no podía faltar, ¿sí? Un factor importante dentro de esas actividades que estudia la administración de recursos humanos o la gestión de talento humano, que es la higiene y seguridad en el trabajo. Bien, es la higiene y seguridad en el trabajo. Bien, ¿para qué? Estas actividades deben desarrollarse de forma sincronizada, de forma sistémica. ¿Para qué? Para que esa ejecución contribuya al logro de las metas organizacionales. ¿Listo? Si en la organización se aplican correctamente estas actividades inherentes a la gestión de talento humano, de seguro que va a ser una organización próspera, fructífera y exitosa. ¿Bien? ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo que es la higiene y la seguridad en el trabajo. ¿Sí? Podemos decir que las actividades de higiene y seguridad en el trabajo constituyen dos actividades estrechamente relacionadas entre sí. ¿Sí? ¿Qué se quiere decir eso? Que estas dos actividades van tomadas de la mano. ¿Listo? Porque organización que se respete, ¿sí? Debe aplicar estas dos actividades de forma sincrónica, de forma sistémica, que trabajen en pro de los objetivos organizacionales, ¿sí? También, ¿para qué? Para orientar y garantizar las condiciones personales y materiales del trabajo. ¿Para qué? Hombre, para mantener la salud de los empleados en la organización. ¿Listo? Entonces, estos dos factores, estas dos herramientas juegan un papel importante en la organización porque son la clave fundamental para que la organización tenga un buen nombre. ¿Listo? ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la aplicabilidad de la higiene y la seguridad en el trabajo. Bien. Vamos a desglosar
¿sí? Cada uno de estos conceptos, ¿sí? Los vamos a estudiar y posteriormente se van a analizar. ¿Listo? Vamos a reflexionar sobre esos dos factores importantes en la organización. Bien, vamos a dar definiciones de lo que es la higiene en el trabajo. ¿Listo? Lo que es la higiene en el trabajo. Compañeros, dependiendo de sus lecturas que realizaron en plataforma, ¿cómo podemos definir, ¿sí? La higiene en el trabajo? A ver, quiero escuchar conceptos, pero de su propia inspiración, lo que ustedes entendieron de esa lectura. ¿Listo? Relacionada con la higiene en el trabajo. Bien, a ver, ¿quién emite su concepto? Lo que usted pudo analizar de ese documento que está en plataforma. A ver, compañeros. Señor, ¿me escucha? Aldair. Sí, señor. Sí, le escucho, Aldair. Bueno, señor, yo diría que la higiene en el trabajo son como un proceso para evaluar las condiciones higiénicas y de salud que conlleven a una mejor producción y que mantengan a los empleados que se sientan seguros para poder producir mejor. Bien, sí, señor. Perfecto. A ver, otro punto de vista. Otro punto de vista que relacionado con la higiene en el trabajo. A ver, la intervención de Aldair estuvo magnífica. ¿Listo? A ver, Vanessa. ¿Me escuchan? Sí, señor. A ver. Una compañía, bueno, profe, yo pienso que en la higiene, pues, según lo que leí en el documento, Ajá. que ahí entra a jugar muchos factores como es el factor físico y el factor mental, ya que de pronto al momento de que usted trabajando, supongamos que en una organización dentro de la oficina, y usted llega a su puesto de trabajo y de pronto se encuentran malas condiciones de pronto de no laborar, entonces le desagrada eso, o sea, no, yo digo que viene entonces entrando la motivación, o sea, no lo motiva a que de pronto siga en ese puesto de trabajo o que se cambie de lugar, porque de pronto a nadie le va a gustar entrar a un lugar de pronto que esté desaseado y poder laborar ahí, digo yo. Perfecto, sí, señor. Así es. Sí. Bien. Entonces, dependiendo de esas definiciones que ustedes han suministrado, podemos decir que la higiene en el trabajo es un conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador. ¿Sí? ¿Qué se quiere decir con eso? Que la organización implementa la higiene en el trabajo para evitar, ¿sí?, cualquier enfermedad profesional que se pueda producir en la organización debido a qué? Debido a el ambiente o al mal uso de los equipos de oficina, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, podemos decir que la higiene en el trabajo también está relacionada con el diagnóstico y prevención de qué? De toda esa serie de enfermedades que se puedan ocasionar por la ejecución o la actividad, ¿sí?, que desarrollan los empleados en la empresa. ¿Listo? Lo que decía el compañero anterior, ¿listo? Que hace relación con las condiciones, ¿sí?, del ambiente, ¿listo?
Es desagradable, realmente es desagradable entrar a una oficina desasiada. Es desagradable entrar a una oficina donde exista mucho calor, por ejemplo, ¿sí? Es desmotivante, es totalmente desmotivante y no, el empleado no puede desarrollar sus funciones con eficiencia y efectividad. ¿Por qué? Porque el empleado está insatisfecho en su puesto de trabajo. Entonces, las organizaciones buscan con la aplicación de la higiene en el trabajo es acomodar, ¿sí?, el ambiente de trabajo que donde el empleado va a desempeñar sus funciones laborales. Bien, ¿listo? Sabiendo esas definiciones y teniéndolas claras, ¿sí? ¿Cuál será la meta, el fin, el objetivo de que las organizaciones se apoyen de esa herramienta en la empresa? ¿Para qué les servirá? ¿Cuál será ese objetivo? A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál es el objetivo de la aplicabilidad de la higiene en el trabajo? Escucho sus puntos de vista. A ver. Ok, buenos días, profe. Sí, buenos días, Manuel. A ver. Bueno, profe, mi punto de vista, pues, digamos que las empresas aplican todos estos métodos, pues, para prevenir accidentes, lesiones o de pronto cualquier situación que afecte la integridad de los, digamos que de los empleados para, para mitigar de pronto ciertos riesgos que pueden acarrearle a la empresa un gasto adicional y también de pronto para que el trabajador se sienta a gusto en su lugar de trabajo. Bien, sí, señor. Eso es. A ver, entonces, otra intervención de otro compañero, ¿sí?, que perciba, de acuerdo a la lectura, cuál es el objetivo, cuál es la finalidad, cuál es el fin que tiene, ¿sí?, en la organización la aplicabilidad de la higiene en el trabajo. Buenos días, profesora. Buen día, Javi. ¿Sí? Oye, bueno, sí, uno de los objetivos, digamos, más que todo para la empresa, es para el trabajador en sí, es, digamos, que con la higiene se elimina de pronto una probabilidad de que la persona se enferme. Hay que estar bien aseadito, lavarse las manos, más en estos tiempos de pandemia que lo requiere. Con el higiene el empleado se vuelve más productivo, se evita, digamos, contagiarse de alguna enfermedad que de pronto otra persona esté enferma, pues, constantemente con el higiene, un buen aseo. Las señoras de la auxiliares de oficio que llaman, son de hecho una pieza fundamental en toda empresa. Eso es lo que se dedican a la limpieza. Y por otra parte, el pro que tiene es obviamente la motivación que causa un área de trabajo limpia en el trabajador, porque aumenta la productividad, aumenta también digamos, la salud de esos trabajadores y al mismo tiempo se tiene un control en el trabajo por parte de los administradores. Más, se puede aplicar, digamos, en este caso, las 5S de la calidad, que son oriundas de Japón, que los japoneses son muy disciplinados, pero también son muy aseados. Ellos dicen que hay que limpiar y eliminar lo que no sirva. O sea, en el área de trabajo donde nosotros estemos, siempre hay que buscar esos elementos que no le aportan nada a la empresa. En este caso, la suciedad. Todo está sucio, si no sirve, se bota, como dice el dicho, para estar un poquito más ameno, más empático con el área de trabajo donde estemos.
Bien, muy bien, excelente, varios. Bien. Sí, eh, teniendo en cuenta la importancia de la higiene en el trabajo, podemos decir que el objetivo fundamental, ¿sí?, de la higiene en el trabajo es la eliminación de las causas de enfermedades profesionales. ¿Listo? Ese es el objetivo fundamental. Bien, las organizaciones con la aplicación de la higiene en el trabajo buscan eliminar todo tipo de enfermedades profesionales que que se puedan ocasionar en los diferentes puestos de trabajo. ¿Listo? Bien. Haciendo énfasis, ¿sí?, en la limpieza, en la pulcritud, en el ambiente laboral, en ese clima organizacional que debe reinar en la empresa. ¿Listo? Como también, si reina el clima organizacional agradable, juega un papel importante la motivación, ¿sí? Y la motivación es el motor para que el recurso humano o el capital intelectual de la organización, ¿sí?, produzca con eficiencia y efectividad. ¿Listo? Podemos decir también que uno de los objetivos específicos, ¿sí?, de la higiene en el trabajo es la prevención del empeoramiento de qué, de esas enfermedades. ¿Listo? Ella va a estar atenta a cualquier sintomatología que se presente en cualquier empleado en la organización para poder prevenir y detener que ese empleado se deteriore. ¿Listo? Entonces, esta herramienta va a permitir la facilidad para que los empleados que presenten esa serie de sintomatología puedan recuperarse fácilmente. ¿Bien? ¿Listo? A ver, podemos decir también que la higiene en el trabajo, ¿sí?, un aspecto importante, un aspecto fundamental, o se puede decir que es el eje, es el elemento de estudio de la higiene en el trabajo, son las condiciones ambientales, ¿sí? Cuando hablamos de condiciones ambientales, ¿a qué hacemos referencia? ¿Qué será eso de condiciones ambientales? A ver, ¿qué será eso de condiciones ambientales, compañeros? ¿Ah? ¿Será todo lo que rodea a la organización, interna y externamente? ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Ah? Sí, efectivamente, son las condiciones externas e internas que rodean a la organización, a la empresa. Un ejemplo sería, digamos, la iluminación o el sitio de trabajo que tenga eh, buenas luces, la temperatura sea agradable, que no haya mucho ruido, a menos que sea una empresa de producción o de metalurgia, que obviamente el ruido es fundamental. En otras cosas, también el tiempo, digamos, la jornada con que los empleados distribuyen su tiempo o su periodo de trabajo y su periodo de descanso. Un tiempo, una jornada laboral acorde a las necesidades del empleado es una condición sumamente importante a la hora de trabajar. Y digamos, la calidad de vida que tiene esa persona sería otro factor, otra condición, porque no todos los trabajadores tienen las mismas condiciones, hay diferentes estratos sociales, puede que tengan mucha más familia que un empleado que tiene solamente la esposa, otro tiene 2, 3, 4, 5 hijos, no estamos hablando de lo mismo, pero son tres factores que hay que tener en cuenta. Digamos, el sitio, como está organizado, el puesto de trabajo,
la adecuación, digamos, la temperatura y el ruido y eso, y la calidad de vida como tal de trabajador, en mi opinión respecto a eso. Muy bien, sí señor. Así es, señor Barrios. Excelente su aporte. Bien, teniendo en cuenta, ¿sí?, las condiciones ambientales, que es el eje fundamental, o se puede decir que es el objeto de estudio de la higiene en el trabajo, ¿sí? Ella estudia todos los factores, ¿sí?, ambientales internos y externos a la organización que pueden afectar o favorecer a la organización. ¿Listo? Entonces, entre esos factores ambientales, ¿listo? Como lo dijo el señor Javid Barrios, ¿sí? Tenemos la iluminación, ¿listo? El ruido, ¿sí? Las condiciones atmosféricas, ¿listo? Como es el frío, el calor, la humedad, etcétera. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos el diseño de cargos? Y decíamos que uno de los requisitos o una de las especificaciones de ese diseño de cargos son las condiciones ambientales. ¿Se dan cuenta por qué es importante cuando se va a diseñar un cargo tener en cuenta la buena iluminación que debe tener ese empleado, ¿sí?, al momento de desarrollar sus funciones, ¿sí? La ventilación que debe tener, ¿listo? Si el empleado va a estar expuesto al ruido, si el empleado va a estar expuesto al calor, si el empleado va a trabajar en condiciones de humedad. Eso depende la actividad de la organización, ¿listo? Y también depende de la misión, o sea, la filosofía de la organización. ¿Listo? ¿A qué se va a dedicar la empresa en su entorno? ¿Listo? Porque sería feo, ¿sí? Sería desagradable entrar a una oficina donde existe poca iluminación, ¿sí? Los empleados van a verse expuestos ¿a qué? A pérdidas de la vista. ¿Por qué? Porque van a esforzar su vista. ¿Listo? Los empleados, depende si si entramos a una organización, por decir algo, a una entidad bancaria y existe mucho ruido. ¿Listo? Para los empleados que están ahí permanentemente, ese ruido puede atrofiarle el sentido de la audición, ¿sí? Lo que conlleva a una enfermedad profesional. ¿Listo? Bien, como también, ¿sí?, es desagradable entrar a un puesto de trabajo, ¿listo?, donde, por decir algo, el aire acondicionado, ¿sí?, tiene una gotera y permanentemente el piso va a estar mojado, ¿sí? También es síntoma de ¿qué? De un riesgo que puede tener el empleado al momento de desarrollar sus funciones. Entonces, a grosso modo, las condiciones ambientales son esenciales para que el empleado desarrolle sus funciones de forma adecuada, se sienta en una zona de confort, se sienta cómodo, ¿sí? Cómodo para él desarrollar sus funciones con eficiencia. ¿Listo? Y así contribuir al logro de las metas propuestas en la organización. ¿Listo?
Bien, compañeros, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Tienen alguna incertidumbre relacionada con la higiene en el trabajo? A ver, compañeros. Siga, profe. Bien. También vamos ahora a hablar, a desglosar, ¿sí? El otro factor importante en la organización. Profesora, hay alumnos esperando que usted le apruebe la entrada. Ya. Listo, gracias. Listo. Ya los anoté. Bien. Vamos a hablar ahora sobre la seguridad en el trabajo. ¿Sí? ¿Listo? Que es otro factor importante en la organización. Pero antes de entrar a hablar sobre la seguridad, quiero dejar claro sobre el plan que debe tener, ¿sí?, la organización sobre higiene en el trabajo. ¿Listo? Toda organización que se respete debe tener un plan de higiene organizado. ¿Listo? Ese plan de higiene debe tener, por decir algo, prevención de citas médicas adecuadas, ¿listo? Asistencia médica, asistencia hospitalaria, asistencia odontológica, etcétera. Todo eso hace parte todo eso hace parte al componente de higiene en el trabajo y va a salvaguardar la salud de los empleados en la organización. ¿Listo? Bien. Entonces, ahora sí, sigamos con el próximo tema, que es la seguridad en el trabajo. Dependiendo de sus lecturas, ¿cómo podemos definir la seguridad en el trabajo, compañeros? ¿Quién me dice qué entiende por seguridad en el trabajo? A ver. ¿Qué es la seguridad en el trabajo? Alguien que tenga una idea, una noción, no importa, estamos aquí para eso, para corregirnos. ¿Listo? Bien, estamos para corregir y de paso, ¿sí?, aclarar muchas dudas que pueden existir sobre el concepto de seguridad en el trabajo. Bien, a ver, ¿qué será para ustedes la seguridad en el trabajo? A ver, compañeros. Señor. Aldair, Señor, a ver. ¿me escucha? Sí, señor. Yo diría que es el proceso. Yo diría que es el proceso en el cual se implementan metodologías, herramientas, campañas que conllevan a la prevención de que suceda algo, es decir, prevenir los peligros, los peligros que no están pues a simple vista, por así decirlo. Bien, sí, señor. Bien, entonces, teniendo en cuenta ese punto de vista del señor Aldair, podemos decir que la seguridad en el trabajo es el conjunto de medidas técnicas, ¿sí? Óyase bien, educativas, ¿sí? ¿Por qué educativas? Porque nos van a enseñar, ¿sí? Nos van a adiestrar acerca de qué, de esa serie de medidas, ¿sí? Dedicadas ¿a qué? A
prevenir, ¿sí?, todo tipo de accidentes y eliminar las condiciones inseguras del trabajo, ¿sí?, o del ambiente laboral. ¿Listo? Eso es un accidente de trabajo, perdón, eso es una seguridad en el trabajo. Esa es la seguridad en el trabajo, ¿sí? Es el conjunto de medidas técnicas, educativas y, además de ser educativas, también son psicológicas, ¿cierto?, que implementa la organización. ¿Para qué? Para prevenir todo tipo de accidentes y eliminar las condiciones inseguras del ambiente laboral. ¿Listo? Entonces, compañeros, teniendo en cuenta esa definición, podemos decir también, ¿sí?, que la seguridad en el trabajo es responsabilidad de línea y es una función de staff. ¿Por qué se dirá eso, compañero? ¿Ah? ¿Por qué se dice que la seguridad es responsabilidad de línea? La seguridad en el trabajo es responsabilidad de línea. A ver, ¿por qué? Porque los directivos de cada departamento tienen que responder por los que están bajo su mando. Digamos, yo soy el jefe de bodega. Como jefe de bodega tengo que estar pendiente que mis subordinados tengan todo el equipo de seguridad necesario, arnés, casco, chaleco, guantes, botas protectoras, un fin de cosas asociadas a los elementos de protección personal, con la gafas, tapaoídos, en fin, un montón de cosas que son expertos más que todos los de salud ocupacional. Entonces, como jefe de esa área, es mi deber, por eso es responsabilidad de línea de mando, se refiere ahí. Muy bien. Digamos que, listo. A ver. Digamos que, ¿Sí? o sea, es responsabilidad de línea de mando porque como jefe de cada área uno tiene que estar pendiente a los subordinados. En este caso, digamos, cada jefe de departamento de contabilidad, el de, dice, de comercial, financiero, el otro, ventas, qué sé yo, un fin de áreas que tiene la empresa. Bien, compañeros, retomando pues la clase, ¿sí? Podemos decir, ¿sí?, que la seguridad en el trabajo se dice que es responsabilidad de línea porque efectivamente, así como lo dijo el señor Barrios, ¿sí?, es responsabilidad de cada jefe velar por la seguridad de sus empleados, ¿sí? Si por hecho y motivo en mi puesto de trabajo existe un problema de electricidad y veo que eso puede causar un accidente de trabajo, inmediatamente lo comunico al gerente de la organización y el gerente de la organización pues lo comunica al jefe de recursos humanos, luego el jefe de recursos humanos lo comunica ¿a qué? A la dependencia de higiene y seguridad industrial en la organización. ¿Listo? Bien. También se dice que es función de staff. ¿Por qué? Porque la organización debe apoyarse de personal especializado, especialista en cualquier asunto, ¿sí?, que desee colocar para evitar accidentes laborales. Pero esos asuntos o esas herramientas o esos materiales deben ser novedosos para la organización, ¿listo? Donde la organización, el jefe de la institución,
o el gerente general de la empresa debe apoyarse, debe asesorarse, ¿sí? En cuanto a seguridad industrial o a seguridad ocupacional, como también se conoce. ¿Listo? Es bueno resaltar, ¿sí? Que el plan de seguridad que debe implementar la organización debe tener como eje fundamental el primer punto, que es especificar que la seguridad en el trabajo es responsabilidad de línea. ¿Listo? Donde todos y cada uno de los jefes, ¿sí? O todos el personal que forma parte de el nivel funcional de la organización, que tienen personal a su cargo, deben responder por los asuntos de seguridad en su área. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de prevenir diferentes accidentes laborales que se puedan presentar en la empresa. Bien, ¿listo? También, compañeros, podemos decir que la seguridad en el trabajo contempla 3 áreas fundamentales, ¿listo? Que son el eje fundamental o son el objeto de estudio de la seguridad en el trabajo. A ver, dependiendo de esas lecturas, ¿cuáles serán esas áreas que contempla la seguridad en el trabajo, que le dan ese buen nombre a esa organización, ¿sí? a ese término, ¿sí? De seguridad en el trabajo? ¿Cuáles serán esas áreas que contempla la seguridad en el trabajo, por favor? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién recuerda una de todo lo que ustedes alcanzaron a leer de ese material que está en plataforma? ¿Ah? A ver. Señor, A ver. yo diría que una es como la prevención, una es como por ejemplo la prevención de robo. Ajá, sí señor. Bien. Listo, Aldair. Muy bien. A ver. También como la de incendios, que por ejemplo puede ocurrir que se incendie algo dentro de la organización. O sea, la prevención de incendios, ¿cierto? ¿Sí? Exacto. Y Bien. la otra pues no la recuerdo. Bien, bien, bien. Entonces, podemos decir con exactitud que la seguridad en el trabajo contempla 3 áreas fundamentales y son el objeto de estudio de esta herramienta. ¿Cómo es? ¿Cuáles son esas áreas? El área de prevención de accidentes, el área de prevención de incendios y el área de prevención de robo. ¿Listo? Vamos a definir cada uno de estas áreas. ¿Listo? A ver, la prevención de accidente. ¿Cómo definiríamos esa prevención de accidente? Hombre, como todas aquellas señalizaciones, ¿sí? Que la organización implementa para indicar, ¿sí? Zonas de peligros. ¿Listo? Zonas donde se puedan presentar accidentes laborales. ¿Bien? ¿Listo? Por ejemplo, todos nosotros visitamos supermercados, visitamos entidades bancarias, visitamos clínicas, ¿listo? Y
nos damos cuenta que principalmente, ¿sí? Las personas o los empleados, ¿sí?, que están en el cargo de auxiliar de servicios generales, cuando están desarrollando sus labores de aseo, de limpieza, siempre colocan, ¿sí?, señales. Por ejemplo, cuidado, piso mojado. ¿Listo? Señor, que si puede dejar entrar. ¿Bien? Que señor, que si le da permiso a Listo, Jensi de listo. entrar. Ya entró Jensi. ¿Listo? Bien. Profe. A ver. A ver. David Julián Salle le mandó a pedirle que lo puso porque tuvo un pequeño percance familiar. Entonces, que por favor lo entiendo yo, agradezco. Listo, listo. Sí, señor. Bien. Dígale que no se preocupe, que esto lo voy a montar en YouTube para que ustedes, los que no pudieron asistir, escuchen pues la explicación. ¿Bien? ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Bien, listo. Les decía que en todas las organizaciones siempre existen señalizaciones. ¿Listo? Y esas señalizaciones le compete ¿a qué? Al área de seguridad en el trabajo. ¿Listo? Como, por ejemplo, para prevenir los accidentes. Todos sabemos que cuando colocan en una organización, ¿sí?, peligro, piso mojado, peligro, piso engrasado, ya debemos ir con mucha precaución. ¿Listo? Hay supermercados, hay entidades donde siempre se utilizan escaleras. Si por X motivo se presenta cualquier dificultad, ¿sí?, con el uso de las escaleras, siempre colocan cuidado, tenga cuidado al subir las escaleras. ¿Listo? O la escalera tiene agarres en la baranda de la escalera, en fin, tantas cosas para que utilizan las organizaciones para prevenir esa serie de accidentes laborales. ¿Listo? Les hago una pregunta. ¿Cuál de las señalizaciones son las más utilizadas en las organizaciones de hoy en día, compañeros, teniendo en cuenta la seguridad en el trabajo? ¿Ah? ¿Cuál de las señalizaciones son las más utilizadas en las organizaciones de hoy? A ver. A ver. Todos nosotros. Señor, A ver. señor, por ejemplo, la señal esa señal que dice no fumar, área de no fumar, o esa que dice salida de emergencia. Perfecto. Sí, señor. Otra dice que cuidado riesgo biológico o algo así, por decirlo así. Perfecto. Que dice riesgo biológico. Sí, señor. Las organizaciones, toda organización que se respete, debe hacer uso de la higiene, perdón, de la seguridad en el trabajo. ¿Listo? ¿Cómo? Indicando, aplicando las señalizaciones correspondientes, ¿sí? Por ejemplo, ustedes han visitado muchas organizaciones y dice una señal, salida de emergencia, ¿listo? Ruta de evacuación, ¿listo? Otra. Escalera. ¿Cómo?
Escalera. Es exactamente, ¿sí? Otra puede decir ruta de evacuación, desechos orgánicos, desechos biológicos, en fin. ¿Listo? ¿Bien? Profe, también entre las más utilizadas y de pronto más conocidas por las personas es la cinta que dice peligro. No sé ahorita mismo el nombre técnico de Exactamente. la que Sí, más se señor. utiliza. Bien. Ese es una de las señalizaciones que se utilizan frecuentemente, ¿sí? ¿Listo? Bien. Entonces, las organizaciones utilizan esa serie de herramientas para indicar que algo puede estar funcionando mal. ¿Listo? Y debemos tener mucho cuidado. O algo que se esté ejecutando en la organización y puede ocasionar riesgos laborales. ¿Listo? Bien. La segunda área en la cual se centra la seguridad en el trabajo es la prevención de incendios. ¿Sí? Una de las señales, ¿listo? Que se utiliza frecuentemente en las estaciones de gasolina, ¿sí? Es no fumar, ¿sí? No utilizar el celular, en fin, ¿por qué? Porque son situaciones que pueden ocasionar incendios en la organización. A ver, toda organización debe tener sus equipos, ¿sí? Para prevenir los incendios, porque ninguna organización está exenta de tener un incendio, ¿sí? Y el incendio más común que se presenta en las organizaciones es por el incendio por sistemas eléctricos, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, las organizaciones deben tener sus materiales, ¿sí? Para evitar esos incendios, como es los tipos de extintores. ¿Listo? Los tipos de extintores que más utilizan las organizaciones son el extintor tipo A, el extintor tipo B, el extintor tipo C. ¿Por qué los usan? Porque esos extintores son de espumas, de gas carbónico y polvo químico. ¿Listo? Bien. Ahora, hay otra, eh, otra herramienta, ¿sí? Que utilizan las organizaciones para apagar incendios, como son las mangueras, ¿sí? Con el agua, esos chorros de agua y esas cosas, lo que comúnmente conocemos en nuestro medio, el cuerpo de bomberos. ¿Listo? Bien, esas son muchas herramientas que utilizan las organizaciones. Bien, bien compañeros. La otra área, ¿sí? En la cual se centra la seguridad en el trabajo es la prevención de robos. A ver, les hago una pregunta. ¿Para qué las organizaciones utilizan esta área en la empresa? Prevención de robos. A ver, ¿quién emite su concepto? Prevención de robos. ¿Para qué la utilizará la organización? ¿Ah? A ver. ¿Ninguno? Bien. Profe, de pronto va a evitar que se invitan las cosas. Bien. Entonces,
podemos decir que esta prevención del robo la utilizan las organizaciones como su nombre lo indica, para evitar todo tipo de fraude que se pueda presentar en la organización, ¿sí? Y existen diferentes formas, ¿sí?, para evitar esos tipos de fraudes que se pueden presentar en la empresa, como por ejemplo la instalación de las cámaras, ¿sí?, que es la más común. ¿Listo? La instalación de cámaras en el lugar de trabajo. A ver, Barrios. Sí, también están los vigilantes. Obviamente hay vigilantes en los parquímetros de las empresas, digamos, cuando va a entrar a la empresa, cuando también va a salir, entonces vienen ahí, están pendientes quién es la persona, si les parece sospechoso. También se apoyan en las cámaras de seguridad, como usted dice. Bien, Y, sí. se mantienen, obviamente, ese personal de seguridad se mantiene rondando por la empresa viendo algún movimiento sospechoso. Ellos tal vez no vean de pronto lo que hace un empleado, un trabajador en el área financiera, porque también hay tipos de robo, pero ya esos ya se controlan con las auditorías que le hacen a la empresa. Sí. Entonces, vea que la empresa tiene que prevenir tanto los robos físicos como tal, que se le lleven, digamos, un elemento, computadores, cualquier otro elemento de productividad en la empresa, así como también del personal de trabajo, porque los vigilantes no saben qué hacen los trabajadores. Pero para eso la empresa tiene otros medios, como la auditoría, como de pronto más que todo la auditoría, pero ese es un mecanismo que usan las empresas. Bien, sí, señor. Muy bien. Entonces, otra forma, ¿sí?, de controlar esos posibles fraudes que se pueden presentar en la organización, ¿sí?, es el control que realiza el personal de seguridad, ¿sí?, cuando tenemos acceso a cualquier entidad. ¿Listo? Bien. La cédula, por decir algo, ¿sí? Otras personas, otras organizaciones, permítame, requisa del bolso y esas cosas, bien, que también pues esa técnica se vuelve incómoda porque hay personas que no les gusta, bien, pero es seguridad. Eso lo realizan las organizaciones para evitar ese tipo de fraudes que se presentan en la organización. ¿Listo? Otro factor fundamental, ¿sí?, que utilizan las organizaciones, como decía el señor Barrios, son las auditorías. ¿Listo? Pero esto es para mirar el funcionamiento de la organización. ¿Listo? El funcionamiento de la empresa. Bien, son las auditorías que juegan un papel importante en el campo de la seguridad. ¿Listo? Bien. Bien, compañeros. Bueno, una pequeña pregunta, pues, con A ver, relación al tema. a ver. Bueno, ya que se está tratando sobre higiene y seguridad en el trabajo, pues, las empresas cuentan con un personal de pronto encargado de la seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Sí, Y ahora, señor. pues, hablando con relación a la cuestión de los robos, en sí, todos los, digamos que los que pertenecen a la organización, a la empresa, pues están en la obligación de velar por esa situación, ya que de pronto no se presente. Pero, pues acá tratando este tema, ¿será que de pronto esa obligación principalmente recae sobre ese personal de salud y seguridad en el trabajo? A ver, Para que de pronto no se eviten esas actuaciones. a ver. Las organizaciones contratan, ¿sí?, personal de vigilancia, ¿sí? Ese personal de vigilancia, toda esa responsabilidad recae sobre esa compañía, esa empresa que la organización contrató para que ejerciera la vigilancia en la organización. ¿Listo? ¿Bien? ¿Sí?
¿Sí me entendió, señor Manuel? Sí, claro, claro. Entonces la responsabilidad no recae entonces sobre el personal de salud y seguridad en el trabajo. A ver, también recae sobre el personal de seguridad en el trabajo, ¿listo? Pero más que todo, ¿sí? Se hace énfasis en qué, en la empresa, en la empresa o el personal que la organización le está ofreciendo los servicios de seguridad, ¿listo? Aunque la higiene de la seguridad en el trabajo juega ese papel importante en la organización, que es velar por, ¿sí? Por toda la seguridad que se le puede ofrecer a sus empleados. ¿Listo? Bien, es parte de la organización y parte del personal de la empresa. Por eso se dice que estas herramientas deben trabajar de forma sincronizada, de forma sistémica. ¿Listo? ¿Bien? Bien, profe, gracias. Bien. A ver, entonces vamos a hablar, ¿sí?, de un factor importante en la higiene y la seguridad en el trabajo. ¿Listo? A ver, cuando se habla de enfermedad profesional, ¿a qué se está haciendo referencia? ¿Qué opinan ustedes? Estaré hablando de seguridad. ¿Ah? A ver, si yo hablo de una enfermedad profesional, estoy hablando sobre la seguridad en el trabajo. A ver, Profe, ¿quién dándole mi opina? opinión, creo que sí, porque de cierta manera lo que una enfermedad, digamos que laboral, es de pronto son las consecuencias o repercusiones que tiene de pronto un accionar, más que todo a veces pues repetitivo, y recae pues sobre ese trabajador que está desempeñando esa función. Entonces, yo digo que sí, sí de pronto tiene relación sobre la seguridad. La seguridad. Bien. A ver, otro punto de vista. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? Si yo hablo sobre la enfermedad profesional, ¿estoy haciendo referencia a la seguridad o a la higiene en el trabajo? A ver, compañeros. ¿Ah? Oye, digo que es aquella contraída consecuencia del trabajo, ¿no? No, vea, Por aquel tipo. Andrés, mi pregunta es, si yo hablo, ¿sí?, de enfermedad profesional, ¿estoy haciendo referencia a la higiene o a la seguridad en el trabajo? ¿Ah? Señor, A ver, Aldair. yo diría que hay que investigar las causas, porque por ejemplo, si es se cae un cajón, se le cae un cajón en la mano y se parte, eso es un accidente. Ajá. Entonces ahí estaríamos reflejando a seguridad. Pero si por ejemplo un factor de las condiciones del ambiente, como dice la higiene, la temperatura, hace que le dé resfriado, eso es una enfermedad, porque la contrajo en el puesto de trabajo. Y ahí estaríamos hablando de higiene. Bien, precisamente. Entonces, a ver, Aldair. Bien, entonces, sí, efectivamente, cuando hablamos de enfermedad profesional, estamos haciendo énfasis en qué, en la higiene en el trabajo. ¿Listo? Bien, estamos haciendo énfasis en qué, en las condiciones ambientales, que pueden ocasionar, ¿sí?, una sintomatología patológica,
tendiente a una enfermedad profesional. Bien. Ahora, ¿cómo definimos una enfermedad profesional? La definimos como aquella enfermedad adquirida en el puesto de trabajo. ¿Sí? ¿Listo? ¿Por quién? Por el funcionario que está desempeñando sus funciones. ¿Listo? Eso es una enfermedad profesional. A ver, ¿y quién de ustedes me da un ejemplo de una enfermedad profesional común en nuestro medio? ¿Ah? Profesora, puede ser el estrés laboral. Perfecto, sí señor. Ese es una enfermedad laboral. Un empleado, ¿sí? Que constantemente esté saturado de trabajo. ¿Listo? Que ese empleado, cuando llega a su puesto de trabajo, ¿sí? Parece que llegara a otra parte, ¿sí? Menos a su puesto de trabajo. Porque está totalmente saturado de trabajo. Eso causa estrés laboral, que con el tiempo se puede, ¿sí? Convertir en esa enfermedad muy común en nuestro medio. ¿Listo? Otra enfermedad profesional, ¿sí? También que tuvo mucho eco por allá en el año 2018. ¿Listo? Que es esa enfermedad que produce el asbesto. ¿Listo? ¿Sí recuerdan? Esa enfermedad que produce cáncer en los pulmones. ¿Listo? Ese es una enfermedad laboral, ¿sí? Que se contrae en su puesto de trabajo. ¿Por qué? Por la manipulación o el uso de el asbesto. ¿Listo? Profesora, A ver. también están esas jaquecas desarrolladas por uno, por el estrés, y las otras por los temas relacionados con la vista, con el desgaste de la vista, por ejemplo, en esas oficinistas o alguien que por obligación su trabajo lo somete a estar todo el día en un computador y ese tipo de cosas. También es una Perfecto. enfermedad profesional. Tiene un nombre, pero no, Sí, no lo señor. recuerdo bien. Sí, señor. Perfecto. Bien. Entonces, toda esa serie de enfermedades que se contraen en el puesto de trabajo se llaman enfermedades profesionales. ¿Listo? ¿Bien? Bien, ahora hablemos un poco sobre los accidentes laborales o accidentes de trabajo. ¿Qué entienden ustedes por accidente laboral? ¿Qué será un accidente laboral? ¿Ah? ¿Cómo podemos definir un accidente laboral? A ver. ¿Cómo se definiría un accidente laboral, compañeros? ¿Nadie? Digamos que ese accidente pudo ocurrir, un accidente laboral porque ocurrió en su puesto de trabajo, en las labores que el empleado estaba haciendo. Ajá. Como dijo Aldair, creo que el ejemplo de la que si se cayó una caja, vamos no suponiendo que le cayó en la mano, sino que le cayó en la espalda y esto le ocasionó que alguna vértebra de la columna se rompiera o qué sé yo. Entonces ahí es cuando el empleador, en este caso, tiene responsabilidad civil según el Código de Trabajo porque debe velar porque este trabajador, aún así, si no puede continuar, tiene que buscar la forma de, digamos, de pensionarlo, pero creo que era pensión de gracia o no se me escapa el nombre ahora,
o buscar la manera de que él sea productivo en la empresa después de esas condiciones y verá porque que se le brinden todas las oportunidades que a los demás. No puede sacar que ni lo haga porque se te va de cana, que dicen por ahí. Exacto. Ese es un... Bien, sí, señor. Entonces, podemos definir, ¿sí?, el accidente laboral como aquel que se produce por las condiciones inseguras del ambiente laboral. ¿Listo? Bien. Todo lo que, vea, todo lo que indique peligro en la organización, ¿sí?, hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque se convierte en un accidente laboral que si la organización, ¿sí?, no tiene afiliado a sus empleados a una ARL, o sea, una administración de riesgos laborales, le va a salir bien caro a la organización, ¿sí? Hasta puede llevar a la quiebra a la empresa. ¿Listo? Bien. Entonces, por eso es obligación de que todas las organizaciones afilien a sus empleados a una administración de riesgos laborales. ¿Sí? Con eso. Profe, A ver, Manuel. profe, pero también digamos que los accidentes laborales también tienen que estar relacionados con en sí con la labor que de pronto desempeña digamos que esa persona o el cargo, relacionado con el cargo que de pronto esa persona tiene en la organización, porque si de pronto esa persona se ve expuesta a un riesgo diferente y que de pronto no tiene relación a las actividades que de pronto tiene esa persona, ya de pronto creo que no se considera de pronto un accidente laboral. Efectivamente, Manuel. Sí, eso es. Si por X o Y motivo, ¿listo? Yo soy su empleada, ¿sí? Usted es el gerente de la organización. Me dice, mire, hágame el favor y me va a cancelar, ¿sí?, la factura de el celular, por decir algo. ¿Listo? Usted sale, ocurre un accidente. ¿Bien? Ese accidente no se puede considerar accidente laboral. ¿Por qué? Porque usted me mandó a realizar actividades personales suyas. Entonces, usted es el que debe responderme a mí por ese accidente. Para eso está en la organización un cargo de mensajero. ¿Sí? ¿Listo? ¿Estamos? ¿Estamos, Listo, señor profe. Manuel? ¿Bien? ¿Sí? Bien. Entonces, también se puede decir, óigase bien, también se puede decir que un accidente laboral es el que se produce durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo. Ojo, los lugares de trabajo, siempre y cuando el transporte lo suministre la organización. ¿Sí? ¿Qué se quiere decir con eso, compañeros? Que si por X o Y motivo, ¿sí?, la organización tiene un medio de transporte para recoger a todos sus empleados, ¿listo? Y en el transcurso, en el lapso de ese tiempo en que recogen sus empleados y llegan a la oficina, ocurre un accidente, eso sí se llama accidente de trabajo. ¿Listo? ¿Bien? ¿Sí entendieron? ¿Bien? Y otra cosa, este accidente de trabajo está tipificado en la ley 1562
de 2012. ¿Oye? ¿Listo? Si ustedes leen esa ley, ahí ustedes van a encontrar los diferentes tipos de accidentes que pueden ocurrir, ¿sí? ¿Listo? Pero hoy, acá, vamos a hablar, ¿sí? De algunos, ¿listo? De algunos tipos de accidentes, o más bien de algunas clasificaciones de los accidentes. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a la clasificación de los accidentes laborales? Que los accidentes laborales se clasifican en varios tipos de accidentes. Entre ellos tenemos el accidente sin dejar de asistir al trabajo. ¿Sí? ¿Qué será eso? A ver, ¿quién me explica esa terminología? Accidente sin dejar de asistir al trabajo. ¿Qué será eso? A ver. ¿Ah? Se podría decir que una incapacidad, ¿no? Sí, claro. Porque es que no tiene lógica decir que es otro tipo de trabajo, es una incapacidad, a pesar de que no puede asistir al trabajo, está trabajando, aunque porque la incapacidad se debió de pronto a estar enfermo, le pasó alguna tragedia familiar o una pérdida de un ser querido. Entonces la ley es permisiva en esos aspectos, la ley de seguridad del trabajo, del Código del Trabajador, que les da días de duelo, es una incapacidad y tienen que pagarle sus días normalmente. No puede, la empresa no puede, tiene que, digamos, cubrir esa zona de trabajo esos días con el otro compañero. Entonces, como les decía, bien, los accidentes de trabajo se clasifican, ¿sí? En accidentes sin dejar de asistir al trabajo. Bien. Este tipo de accidentes, como lo decía el compañero Barrios, ¿sí? Es que si de pronto el jefe o el gerente de la organización le pidió un informe al jefe de finanzas, el jefe de finanzas sale subiendo las escaleras, se cae, se lesiona el pie, le dan una incapacidad de 10 días, 15 días. Bien, a eso se le llama accidente sin dejar de asistir al trabajo. ¿Listo? Bien. Otro tipo de accidente. A ver. Profe, en ese caso no sería de pronto el accidente que se presente, pero que de pronto no genere digamos que un cese de actividad por parte de pronto de esa persona que sufrió ese accidente y por ende de pronto sigue laborando. Sí. Y de pronto también puede darse el caso de que de pronto se lesionó, pero la empresa de pronto al ver que puede de pronto seguir utilizando sus servicios de pronto en otra área, lo que hacen es reubicarlo mientras de pronto supera la lesión o de pronto que tuvo con el percance o con el accidente en relación, pues. Sí, señor. Por eso se llama accidente sin dejar de asistir a trabajar. ¿Listo? Bien. Ese auxiliar o ese jefe se cayó, se golpeó el pie, fue al médico, le dieron una incapacidad de 2 días. Al tercer día, nuevamente está el empleado en su puesto de trabajo retomando sus funciones laborales. ¿Listo? ¿Bien? ¿Sí? O sea que igual la incapacidad y de pronto el cese de actividad sí lo hay. Sí lo hay, La sí, persona señor. deja de laborar, pero solamente por el tiempo de la incapacidad. Exactamente, sí, señor. Perfecto. Sí. ¿Listo? El otro tipo de accidentes, ¿sí? Es el accidente con inasistencia al trabajo.
con inasistencia al trabajo, ¿sí? Esto se clasifica en accidentes con incapacidad temporal. Óigase bien, incapacidad temporal, ¿sí? Puede ser esa persona se accidentó, se lesionó, ¿sí? Le dieron una incapacidad de 10 días, por decir algo, ¿sí? Incapacidad temporal, ¿sí? El otro tipo de accidente es accidente con incapacidad permanente parcial. ¿Qué es esa incapacidad permanente parcial? Es la incapacidad por la reducción permanente y parcial de la capacidad de trabajo. Esta puede ser por la pérdida de cualquier miembro, ¿sí? De su cuerpo. Por ejemplo, ¿sí? Dependiendo también las actividades, ¿sí? Que va a realizar el trabajador, ¿sí? Un dedo, por lo menos, perdió un dedo, perdió un ojo, por decir algo, perdió un oído, ¿listo? Dependiendo esa actividad que realizó el señor. ¿Listo? Bien. Entonces, eso se llama accidente con incapacidad permanente parcial. Aquí a este empleado le pueden dar una incapacidad de 3 meses, 4 meses, 5 meses, no superior a un año. Él retoma sus actividades, ¿sí? Por ejemplo, bien, le hace falta un dedo, lo cambian, lo reubican, así como dijo el señor Manuel, lo reubican de cargo y él puede desempeñar sus funciones. ¿Listo? Que por X o Y motivo, la persona, dependiendo la actividad que realiza, se expuso al ruido, ¿sí? Con el correr del tiempo, perdió un oído, o sea, el sentido de la audición, pero él vuelve nuevamente al trabajo a los 3, 4, 5, 6 meses, ¿sí? A ejercer sus funciones. Bien, eso se llama incapacidad permanente parcial. ¿Listo? Hay otro tipo de accidentes que es el accidente, ¿sí? Con incapacidad permanente total. Cuando hablamos de incapacidad permanente total, estamos hablando de la pérdida total de la capacidad de trabajo. ¿Listo? Siguiendo con el ejemplo del señor que tuvo la incapacidad permanente parcial, ¿sí? Le dieron esa incapacidad, él volvió a su trabajo y con el correr del tiempo, ¿sí? Por decir algo, perdió un ojo, con el correr del tiempo, ese ojo malo le está afectando el bueno y se llega a tal punto que ese empleado pierde totalmente la visión. ¿Listo? Ahí la organización inmediatamente lo pensiona y le hace todo el requerimiento protocolario para diligenciar su pensión. ¿Listo? Otro tipo de accidentes, ¿sí? Con inasistencia al trabajo es la muerte. Bien. Un ejemplo palpable que podemos visionar, ¿sí? Eso se da más que todo en las empresas constructoras. ¿Listo? Si por X o Y motivo un empleado, ¿sí? Está trabajando en altura, ¿sí? No tiene buena seguridad, ¿sí? Sus equipos de seguridad se los colocó mal o por ligereza, ese empleado no tuvo en cuenta varios elementos, varios materiales de seguridad y
ese señor se cae de la altura, imagínense, quedará vivo. Yo pienso que ese señor se muere, ¿listo? Entonces, ese es un tipo de accidente donde se ve palpablemente el tipo de accidente de la muerte. ¿Listo? Bien. Otro ejemplo, ¿sí? Relacionado con la muerte es, por decir algo, toda esa serie de obreros que están construyendo, están reparando las calles, ¿sí? Se presenta un derrumbe, se mueren varios empleados, la ARL está en la obligación de correr por esos gastos y la indemnización de sus, de todo el derecho que esa persona, que ese empleado tiene en la organización, ¿sí? Esa indemnización, ustedes saben, si el señor es casado, pasa a sus esposos, a su esposa, o si no es casado, a sus familiares o a sus padres. ¿Listo? Bien. Bien, compañeros. ¿Qué preguntas tienen relacionadas con la higiene y la seguridad en el trabajo? Profesora, que deje entrar a Rafael Benavides, que está en sala de espera, por favor. Listo, listo. Bien. ¿Y está? Perfecto. Bien. Entonces, compañeros, ¿qué preguntas tienen, por favor, relacionada con el tema? ¿Mm? ¿Ninguna? Bien. Realizando una síntesis breve, clara y sustanciosa de la higiene en el trabajo y la seguridad en el trabajo, podemos decir que estas dos herramientas son importantes en la organización porque van a prevenir enfermedades profesionales y van a evitar accidentes laborales en la organización. Toda organización que esté legalmente constituida, que esté legalmente conformada, debe aplicar en su empresa estas dos herramientas fundamentales, lo que le va a permitir a la organización tener una buena imagen en su entorno laboral. ¿Listo? Le va a permitir también ser más competitiva en el ámbito laboral. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que la higiene en el trabajo hace énfasis en cuanto a las enfermedades profesionales. ¿Listo? Y la seguridad en el trabajo evita todos los riesgos, ¿sí? Y situaciones inseguras que puedan ocasionar accidentes laborales. Bien, toda organización está en la obligación de afiliar a sus empleados a una administración de riesgos laborales para cuidarse en salud. ¿Por qué? Porque en caso de que no se hayan afiliado sus empleados a una ARL, las consecuencias para la organización van a ser nefastas. ¿Listo, compañeros? Entonces, con esto terminamos nuestro eje temático de la asignatura. Espero que todos estos temas hayan sido de mucho provecho para ustedes y les saquen el máximo de producto. ¿Listo? Bien. Compañeros, nos vemos en otra oportunidad. A ver,
qué preguntas, qué inquietudes tienen relacionadas con el eje temático de la asignatura. ¿Cuáles fueron los puntos negativos que pudieron detectar en el desarrollo, ¿sí?, del eje temático de la asignatura, compañeros? A ver. Profe, una preguntita. En 15 días no tenemos más sesión con usted. No, señor, ya con esto terminamos. En 15 días, si se termina la cuarentena, ¿sí?, realizo el examen físico. Si sigue la situación de la pandemia, el examen va a ser virtual. ¿Oyeron? Va a ser en línea. Ustedes deben visitar constantemente la plataforma. ¿Listo? Deben visitar constantemente la plataforma y, ojo, todo aquel que presente su examen, ¿sí?, y tenga dudas con el 33.3%, el último, me puede llamar. ¿Listo? Bien. Estoy presta para resolver sus inquietudes. Bien. Listo, profe. Profe, con relación a la temática a evaluar para dentro de 15 días, ¿qué estaría evaluando? ¿Sería toda la temática vista en el semestre o solamente lo que hemos visto ahorita? Vea, recuerde que llegamos a un acuerdo, ¿no? Porque no se llevó a cabo la visita empresarial, ¿sí? Se aplicó el plan B. ¿Cuál es el plan B? ¿En qué consiste ese plan B? En que ustedes van a estudiar todo el eje temático de la asignatura. ¿Listo? Todo el eje temático de la asignatura lo van a estudiar. ¿Bien? Eso es lo que va a entrar para el examen final. ¿Listo? Listo, profe. Bien. A ver, ¿qué puntos débiles detectaron al momento del desarrollo de la asignatura? Por favor. Bueno, profe, con relación a la temática expuesta durante todo el semestre, pues estuvo bien. De pronto sí hay falencias y se ven de pronto sí por la cuestión de pronto que nos tocó pues a la fuerza manejar el resto de las tutorías virtualmente, lo cual de pronto nos limita un poco pues para de pronto salir de dudas, de pronto al momento de preguntarle a usted o socializar con el resto de compañeros, pues ese sería más que todo el punto negativo que hemos de pronto sufrido todos y hemos visto, pues que nos ha de pronto limitado un poco y nos ha dejado de cierta manera un sinsabor, porque de pronto no hemos aprovechado al máximo digamos que las enseñanzas que nos prestan los tutores. Bien, perfecto. Bien, compañeros, entonces nos vemos en otra oportunidad, deseándoles éxitos en su carrera. ¿Listo? Hasta pronto. Gracias, Listo, profe. profe, gracias. Mejores deseos para usted. Gracias, profe. Gracias. Gracias, señor. Que pase muy Gracias. Gracias, gracias.